ropas que eran bien extrañas, porque yo vestía muy diferente a los demás jóvenes. Siempre estaba vestido como con un atuendo que llamaba la atención, siempre vestido de negro, con ropas extravagantes. Pero eso es algo ya personal mío, gloria a Dios, porque lo único que yo pensaba era en ser un buen músico, un buen baterista. Casi lo logro, digo casi porque cuando estaba ya en la cúspide, el Señor me hizo un llamado especial, hermana Ruth. Dios es tan bueno que sin yo conocerle, que sin yo saber hacia dónde me dirigía, porque la mayoría de los jóvenes que viven su vida y no conocen a Dios, creen que todo está bien. No sabía que yo iba directo al infierno, porque si yo hubiera muerto en esa condición en la que estaba, me hubiera perdido. Pero dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que envió salvación a nuestras vidas para que todo aquel que cree en el nombre de Jesús sea salvo. No, y siempre hay alguien, hermano, que ora por nosotros. Aunque quizá nosotros no lo sabemos, nosotros como cristianos, eso es algo que yo siempre digo, que hay alguien siempre orando y pidiendo por alguien, por la salvación de las personas. Yo lo digo por mí, porque ayer estábamos en la celebración de los 20 años de la iglesia, madre de nuestras iglesias, y decía Chanel Nova que se necesitan intercesores. Así es. Y yo creo que eso es así. Porque cuando intercedemos por alguien, Dios lo toma en serio. Y cada petición, yo lo digo por mí misma, porque a veces el Señor me inquieta a orar por personas que quizá ni saben que yo oro por ellas, por personas quizá que están en autoridad, por otras que no están en autoridad. Yo le presento hasta bobinas que usted conoce, que anda en la calle, y cuando el Señor me inquieta, yo lo presento, pero así cuando me presenta una amiga ministro, también lo presento. Y le pido al Señor, hay una que yo le digo, Señor, como a Pablo, túmbala del caballo. Si tú pudiste con Pablo, puedes con ella. Y el Señor sabe. Entonces, cada vez que Dios nos pone orar por alguien, Dios sabe por qué. Porque usted dice que usted llegó, pero usted no sabe quién estaba orando para que usted llegara. Porque a veces donde uno menos se cree, hay una persona intercediendo por nosotros. Amén, así es. Realmente, mire, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, porque realmente en mi familia no había una sola persona que fuera cristiana. Ni mi abuela, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis sobrinos. Nadie conocía el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me crié en un hogar donde eran totalmente católicos, con todas las imágenes que usted se imagina de esos tiempos. Habían imágenes detrás de las puertas, había una ruda de arriba de la puerta, un pan en la otra puerta, una herradura, lo que había era una esquinita con cuadros. Eso era lo que conocíamos. Pero tras la situación de mi experiencia en el mundo, allí viene lo que es la revelación del eterno Dios. Porque como usted dice, hermana Ruth, yo no sé quién estaba orando por mí, pero realmente alguien oró y eso hizo que el Señor cambiara el curso de mi vida. Amén, que se moviera la mano de Dios. Amén. Para rescatarlo, porque la gente no entiende la importancia de la intercesión. Yo entiendo que, hermano Rafi, que interceder por la gente es algo que nosotros los cristianos debemos hacer. Yo ayer me identifiqué tanto cuando la persona que estaba ministrando decía, Chanel Nova cantando decía, que la gente quiere ministerio, quiere púlpito, quiere profecía, quiere dones notorios, pero que es muy raro que la gente quiera ser intercesor. Eso es verdad. Uno de los ministerios más importantes es la intercesión. Amén, así es, eso es verdad. Yo recuerdo, hermana Ruth, que en esa situación en la que yo me encontraba, yo bajo los efectos de las drogas y el alcohol, yo desde que me levantaba en la mañana, no dormía 2 o 3 horas porque no dormía, pero en las madrugadas, cuando abría mis ojos ya amaneciendo, tenía que tener un litro, un pote de ron, ya sea por la mitad, y desde que abría los ojos me daba un trago.
Yo trabajaba en la 22, en la Ernesto Gómez, casi esquina María Montés, con mi papá en una fábrica de muebles que él tenía allí. Yo recuerdo que iba en la Moca, casi esquina 20, con dos chaticas aquí, hermano, caminando. Como un vaquero. Sí, y era algo natural para mí porque eso me hacía sentir bien, me hacía sentir en control. Pero cuando yo voy llegando a esa calle de la 20 con Moca, una evangelista, sé que es una evangelista ahora, pero una mujer que me voció desde la otra esquina y me dijo, muchacho, Satanás te tiene un lazo, acepta a Cristo para que Él te libre. Yo doy gracias a Dios porque no fui de las personas que siempre están diciendo, ahora no puedo, mañana. Yo le dije, ore por mí. Con mis 2 potes de ron ahí, yo en el medio de la calle de la 20 con Moca, acepté y ella oró por mí. Y pienso que quizás esa oración, más ella a lo mejor sintió del Espíritu pedir en su iglesia que oráramos por mí. Y a partir de ahí comenzó Dios a orar. ¿Por qué digo esto? Yo no sabía lo que era el Evangelio. Yo pasaba por los cultos que se hacían en las calles, que antes en los barrios siempre habían cultos, Sí. siempre había una tarima con gente predicando. Y cuando yo pasaba por ahí con mi melena, con mi brinquito y mi cosa, siempre alguien me voceaba de la tarima, muchacho, acepta a Cristo, ven que Él te está llamando. Y yo hacía así, estos locos, que me convierta, que vaya para allá. No le hacía caso. Sin embargo, hermano, hoy el loco está haciendo lo mismo que hacían ellos, predicar en las calles, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero, ¿qué quiero decir, mis hermanos? Cuando yo estaba en ese mundo que no conocía a Dios, no había manera de que alguien me hiciera entender a mí que la iglesia era importante. Hermano, porque el Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros y va trabajando Hermana Ruth, en eso. que mucha gente piensa que es que te llevaron a la iglesia y te lavaron el cerebro. No, si el Espíritu Santo no hace un trabajo, no te toca, tú no vas a saber ni de lo que te están hablando. Hermano, mire, a mí me llevaban pequeñita a la escuela bíblica. Mi abuelo era adventista, pero no me decía nunca, sé de esta religión o de la otra, sino lee la Biblia. Me regaló una Biblia y me llevaba a la escuela bíblica siendo yo pequeñita, que el otro día yo encontré en cosas que mi papá había dejado, un pequeño certificado de papel de cuando yo tenía como 7 años, porque yo sabía leer desde que tenía 3. Mi tía, superdotada. Mi tía es profesora o era profesora porque ya ella está viejita y ella tenía una escuela hogar y se encargó de enseñarnos a mí y a mis hermanos a leer. Y que ya yo con 4 y 5 años leía perfectamente como leo ahora. Gloria Y me llevaban a la escuela bíblica, me llevaban a otra que había por mi casa. Y eso fue como quedándose en el corazón. Aunque luego el Señor permitió quizá muchas cosas. Yo me casé con una de esas personas que tenían eso, como usted dice, una esquina llena de santos, pero en su negocio, porque en mi casa nunca le permití que lo llevara, sino que él lo tenía donde él tenía su negocio y eso. Y cuando mi primera hija nació, yo recuerdo que parece ser que él tenía algunas gente o algunas mujeres, qué sé yo. Y cuando ella nació, a mí me tuvieron que hacer cesárea porque tenía mucho nudo en el cordón umbilical. Wow. Y en aquel tiempo no existía la sonografía. Y el doctor que me atendió era un amigo de mi mamá, de la niñez. Y él, al ver que yo no daba luz, que tenía ya 2 días, y que era una jovencita, bien jovencita, y no estaba haciendo escándalo ni nada, él optó por operar. Cuando él me operó, me dijo que tenía muchos nudos presionándome la vena aorta. O sea, que si hubiera intentado bajar o él forzar, me hubiera matado inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Que esa noche, cuando me operaron, hermano, yo nunca olvido que yo veo a una persona y veo como que hay alguien parado al lado de mi mamá. Mi mamá estaba leyendo la Biblia. Mi mamá tenía la Biblia en las manos. Y yo vi una persona, y cuando yo vi los pies, los zapatos de un hombre, que empecé a ver, no tenía cabeza. Santo.
hermano Rafi, yo pegué un grito que cuando yo pegué el grito, mi mamá me dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le digo, ahí había un hombre y no tenía cabeza. En ese momento mi mamá, que tenía la Biblia, empezó a orar y siguió orando. ¿Por qué? ¿A quién yo debo, por qué debo decir esto? Porque nunca había dicho eso, ni lo había recordado, y eso hace muchísimos años, como casi 40 o más, y más, mucho más, porque yo era una niña. Y, y eso me hizo pensar cuando usted hablaba sobre la brujería y sobre eso, que ese señor con el que yo estaba casada, en el negocio atrás tenía un paquete de santos y le prendía velas y le prendía velones y hacía de Lo natural todo. de ese tiempo. Lo natural que hacía la gente en ese tiempo, en el mercado, él tenía un almacén y ahí detrás tenía eso. Entonces, eso me trajo a la memoria que si usted no está con Dios y si usted no está en Dios, quién sabe lo que hubiera pasado, Sí. porque en aquel momento no existían las cosas como existen hoy, que te hacen sonografía, te hacen esto, te hacen aquello, y saben toda la condición de tu embarazo, de tu hijo, de todo. Ahora incluso te dicen si puedes tener un problema o no. Y ahora que la gente como que se ha desconectado de orar, yo recuerdo que ella tenía en la Biblia la mano sentada al lado de la cama. Pero eso fue algo que se aprendió de mi abuela desde pequeña. Yo fui aprendiendo, aunque no estaba en Dios, sí Dios estaba en mí. Porque yo soñaba y veía a Dios. Siendo pequeñita, mi papá venía de Santiago con nosotros, que habíamos ido a ver al papá de mi mamá, a mi abuelito. Y yo oí que me dijeron reza, porque en aquel momento yo no sabía de orar. Y Sí, yo me se decía. puse así cuando de un momento a otro mi papá frenó porque había una patana sin luz en la autopista. Ay, padre, Y el Señor, yo tenía como 7, 8 años, y el Señor me mandó a orar, a interceder. Y cuando yo me paré, ¿qué es lo que pasa? Y gracias a Dios, no me pasó nada. Pero luego, hace unos años, yo estaba en una casa y una señora me dice que no me ha visto nunca, que no sé quién es ella, no sé cómo se llama. Me dijo, mira, desde que tú estabas así, el Señor habla contigo y el Señor trata contigo desde que tú estabas así. gloria a Dios. Por eso es tan importante instruir a los niños en el camino de Dios. Porque el Señor dice que aunque cuando sean viejos no se apartan, no solamente que no se apartan, sino que la palabra de Dios no retorna jamás vacía. Ella llega al corazón de la gente y de ahí fructifica. Aunque uno no lo vea, aunque uno salga a la calle, porque luego yo me desacaté, siendo ya, me tuve que divorciar, etcétera, etcétera, pero Dios cuando te tiene ahí con cuerdas de amor, te trae a su camino. Nunca olvido que yo no era cristiana y un día yo estaba pasando tantas cosas y yo estaba en mi casa y, y yo tomé mi Biblia y empecé a orar y me dormí orando y ese día no tenía nada. Y en ese momento oigo que tocan el timbre del apartamento donde yo vivía y un amigo se apareció en mi casa con 2 lasañas, una de normal y otra de berenjena. Y yo me había dormido porque no tenía dinero, ni tenía nada. Entonces Dios, el que escoge, tiene cuidado, lo guarda. Por eso es tan importante mi abuela. Yo sé que oraba por nosotros, porque mi abuela me ponía a leerle y siempre recuerdo
que poco antes de que ella muriera, ella me ponía a leer donde el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Y mi abuela, cuando murió, ni estaba chochando, ni estaba vieja, ni estaba desbaratada, una señora en toda su... Era mayor, pero era una persona que estaba bien, que no, que usted la veía ahí, y no, al contrario, ella tenía una casa y ella alquilaba la parte de atrás a hombres solos que estudiaban o que trabajaban. Y me dice mi hija el otro día que ella se encuentra con un juez y le dice, yo vivía donde tu abuela y ella me daba hasta la comida, porque mi abuela se encargaba de hacer la obra. Un día yo fui a un lugar y muchos años después me dice una persona, abuelita, me daba la comida y me decía que le leyera la Biblia. Pero yo entendía que era para que ellos, se quedaran con la lectura. con la palabra de Dios, correcto, como dice el hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene que, aparte de interceder, tratar de que la persona conozca la palabra, tratar de, como dice, echar el pan sobre las aguas, porque esa palabra nunca va a retornar vacía. Yo le decía a alguien, yo le decía, si Dios me dio el don de la palabra, yo tengo que usar esa palabra. Amén. Como Dios me ha dado el don para eso. Y cuando el Señor entonces, ya tú te pones en sus manos, ya tú empiezas a buscar de Él te va instruyendo, Él te va capacitando, Él te va entregando dones y talentos. Hay dos personas. Una iba a la iglesia del pastor Lenin Gómez, que estuvo aquí testimoniando, que fue donde yo empecé formalmente a congregarme. Y esa persona está en la presencia de Dios. Y un día yo estaba muy triste y bajé la cabeza. Y ese señor me dijo, mire, yo estaba en mi negocio y sola, le decía, ay Señor, y tú no me escuchas. Y yo empecé a conversar mucho. Y el Señor, esa persona me dijo en ese momento, mira, Ru, cuando yo levanto la cabeza, yo creo que él me está llamando para amonestarme porque yo estaba con la cabeza baja. Y él me dice, te dice el Señor que él sí te escucha. Y yo me quedé así, me dice, y te dice el Señor que como que él me tenía en la mano y que él va a hacer cosas contigo que tú te vas a sorprender. Que tú le vas a hablar a personas cosas que nada más Dios y ellos las saben. Que tú vas a ir donde personas de autoridad y le vas a decir cosas que solamente ellos y Dios lo saben. Y que te va a llevar por lugares que donde tú, sin reprender, los demonios se van a... Aleluya. Y empezó a decirme cosas y esa persona murió y no vio el cumplimiento. Había otro señor que yo lo quería mucho, Carlos Nieves Felicedeño, que también era una persona, y me dijo un día, el Señor te da ese don que acabo de decir. Y el don para orar, el don para profetizar. Y yo le decía, Señor, eso es un compromiso, porque debemos entender que los dones le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Yo estoy clara. Hermano Rafi, si a usted le falta algo, yo quisiera darle lo que a usted le falta. Si el hermano Hanson está pidiendo algo, yo quisiera poder orar para que reciba lo que no, pero no es lo que uno quiere, es lo que Dios entiende que debe ser. Entonces, como le decía ahorita, yo entiendo que Dios, alguien, esa persona que Dios le trajo ahora a la memoria, puede ser que oraba por usted, pero también su receptividad a esa persona hace que Dios trabaje mejor, porque yo soy una que cuando alguien me empezaba a hablar, yo le decía, espérate Señor, a mí no me dé,
Tú me dices a dónde me pongo, yo voy y me pongo. Pero no me des, por favor. ¿Por qué? Porque yo he visto otra gente que endurece en su corazón. Él también. Y Dios tiene que darle y desbaratarlo para ellos llegar donde Dios quiere que lleguen. Entonces, algo que yo entiendo que debemos siempre hacer, hermanos, es interceder, que es algo que traje en mi corazón desde ayer. Gloria a Dios. Interceder por Sí, la eso es de gente. Dios. El ministerio de la intercesión debe de Gloria a Dios. activarse. Amén. El ministerio de que la gente solo quiere. Yo le digo a una pastora amiga, cuando ella me invite a predicar, me gusta la calle. Me gusta predicar en las calles, en campañas que sean en la calle. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién está ahí. Usted sabe lo que pasó en una de sus campañas en la calle, hermano. Varias campañas. Amén. ¿Cuál, hermana, de esa experiencia? Han pasado varias. Bendito sea el nombre del Hermana, Señor. hermano, el del hombre que iba a morirse ya. Ok, cuando usted estaba allá, han pasado, le decía al hermano Juan Ramón y al hermano Rubén Tejeda, que estaban allá esta tarde en mi casa, coordinando la campaña, comienza mañana, que para estas actividades uno tiene que estar preparado, porque uno no sabe qué cosas le sorprenden en esas actividades, porque sabemos que es una batalla, como dice Efesios 6, contra espíritus inmundos, pero realmente ese hombre que usted se refiere, ese hombre se iba a quitar la vida y estábamos nosotros en esa actividad y cuando usted hablaba, él recibió la palabra y aceptó a Cristo. Se pudo evitar que esta persona se quitara la vida porque era un indigente que Satanás le vive ministrando, quítate la vida, esto, No, aquello. recuerde, yo me refiero a la persona que venía del hospital, del que le dicen el seguro, que se estaba dializando. Ok. ¿Te recuerda? No me recuerdo bien porque han pasado varias cosas, pero realmente sí, yo creo que sí. Pero ese joven no era el que se quería quitar la vida. Ajá, que usted, cuando yo estaba predicando y me dijo, hermana, cuando termine, Sí. venga acá y acérquese aquí. Y oró por él. Ajá, usted Y él me aceptó dijo, a Cristo. o sea, usted no me dijo bien lo que pasaba, pero No le dije porque yo realmente no sabía, pero él sí me dijo que quería hablar con usted. y cuando yo empecé a orar, el Señor empezó a decirle, porque él le preguntaba a Dios por qué le pasaba eso. Entonces, el Señor me ponía a decirle que no era el por qué, sino el para qué. Gloria a Dios. Y empezó a explicar el para qué, para que él le hablara a los enfermos, para que él fuera en luz, para que él guiara a la persona a Cristo, porque la gente no entiende que a veces Dios te pone en una coyuntura, en una situación, y es para que tú guíes a la gente hacia Dios. O sea, sí. Yo le puedo decir eso porque a veces en mi trabajo comunitario se presentan problemas, se presentan situaciones, se presentan personas con situaciones en desesperación. En estos días me decía la hija mía que fue a su oficina alguien de la compañía eléctrica y que cuando vio una foto mía en la oficina, dice, pero esa es fulana y esa es como mi mamá, y le empieza a hablar. Porque en un momento de tribulación, de tristeza, esa persona se me acercó y yo la abracé en oración, pero también oré con ella, pero también le di la palabra, porque nosotros, lo que le servimos a Dios, hermano Hanson, donde quiera que nosotros, Dios nos lleva, es para que seamos luz y sal. Allá donde usted está, para que usted sea luz y sal. Para que el que Dios le ponga, que esté en desesperación, en problemas, usted no sabe, el que esté esperando para ir a hacer algo muy mal, y Dios se lo pone al lado. Para que usted ore con ellos. Así es. Así es. Y las personas que nos están escuchando, si hay alguien que no está siguiendo a Cristo y que nos está escuchando en este momento, no le cierre la puerta a Cristo, porque hay personas que le cierran la puerta al Señor.
y han tenido experiencia con Dios. No son personas como yo, que la primera experiencia con Dios la tuve después de convertirme, nunca antes. Pero hay personas que sí. Yo conocí un joven en los hospitales, en el Morgan, que este joven había pasado por una situación terrible. Este joven trabajaba en una compañía que de vez en cuando lo mandaban con mucho dinero. Y el compañero de él, habló con otra persona para quitarle ese dinero. Tenían un dinero grande, mucho dinero. Él iba a llevar. Y esta persona, el compañero del de trabajo, pactó con otra persona para quitarle el dinero y matarlo. Y este joven le dieron muchísimas puñaladas, le dieron tiros, por él tratar de defenderse, le dieron también con un machete, por tratar de defenderse De que no le de quitaran. la cara, él en el suelo, le cortaron dedos con el machete, le dieron con un puñal, con machete, con balas, Padre amado. y lo metieron, era una furgoneta, lo metieron atrás de la furgoneta y la cerraron. Este joven me cuenta él mismo y él me enseñó, yo tenía cicatrices por todos lados, en el estómago, en el pecho, en la cara, tenía dedos cortados, en todos lados. Y cuando él me dice todo eso, lo dejan atrás por muerto. Sí, ya. Él ¿qué? oró al Señor, sin ser cristiano, oró al Señor, le pidió al Señor que le diera una oportunidad. Fíjense que a una persona que lo dejen así, no lo dejan en la ciudad, no lo dejan cerca de un barrio, No, ni de una casa, no. lo van a dejar en un monte. No. Eso es seguro. Él estaba en un monte y cuando él oró al Señor, él sintió que la puerta se abrió, él sintió que el vehículo se movió. El Señor movió el vehículo y lo puso cerca donde pasaban gente, donde pasaban personas, cerca de alguna carretera. Y cuando Dios abrió la puerta, porque la puerta estaba con seguro, Dios le abrió la puerta y las personas lo vieron y lo rescataron y lo llevaron al hospital. Gloria a Dios. Sí, a Dios. O sea, esto es un milagro increíble lo que Dios hizo. Por esta persona, a ese punto, ya estaba sano, ya habían pasado años, no había entregado su vida a Dios. Wow. Yo espero que después de eso, él haya entregado su vida y esté dando testimonio por ahí. Debería. Pero es una situación para que usted dé testimonio de Dios. Para que usted salga de esa vida. Una oportunidad. Una oportunidad increíble. Mis hermanos que me escuchan, Dios te salva la vida cada rato. Amén. Usted no tiene que pasar por esta situación para usted entender que Dios te salvó la vida. El enemigo lo que quiere es matar, hurtar Y y destruir. Todo el tiempo el enemigo está intentando matarte. Todo el tiempo el enemigo está intentando destruirte. Si no lo ha hecho, ha sido porque Dios no lo ha permitido. Hermano Hanson, yo recordando ahora una persona que está al lado de la oficina de mi hija en una banca, que le pasó algo, yo siempre que lo veía, mire Arcadio, Cristo lo ama, vaya a la iglesia. Y él me decía así después. Pues hace unos años él tuvo un accidente. Él iba para un pueblo, para su pueblo, qué sé yo, en una guagua. Y la guagua en la San Martín allá arriba de que chocó y él salió disparado. Y él mismo cuenta, que me lo contó a mí, que él se salió y él mismo se vio cuando la gente estaba diciendo que mira lo que pasó y se lo llevaron. Y él dice que vinieron 2 personas con cara de animales y lo agarraron uno por cada mano y se lo llevaron. Y él empezó a decir que no, que él no se iba. Y él dice que él miraba su cuerpo en el piso y la ambulancia cuando vino y la gente cuando vino. Ese hombre estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte y hasta un pie menos tiene. Y óigame,
él mismo dice que cuando él estaba ahí, que se iba como cayendo en un túnel oscuro, él empezó a decirle que no, como que no recuerdo bien si era que él no iba a dejar como su familia, sus hijos solos y que esto. Pues dice él como que él salió de ahí y estaba viendo una carretera y dice que él nunca había visto un lugar tan hermoso, que él no reconocía ese lugar, pero que eran unos colores tan bellos, tan preciosos, que no se había visto aquí, y que lo único que él conocía de aquel lugar eran flores del sol que iban alrededor de todo aquel camino. Y que cuando llegó había un clima que ni hacía frío ni caliente, como un aire acondicionado natural, que cuando él iba caminando le dijeron, no, ahí tú no puedes ir. A ese lugar tú no puedes ir. Óigame, y ese señor, después de pasar, después de Dios mostrarle el cielo, el infierno, todo, aún no es cristiano. Wow. Y eso hace varios años. Yo cada vez que lo veo, le dije, Dios te dio una oportunidad. Porque eso me lo dijo él mismo a mí. Cuando yo le dije, pero Dios te estaba llamando por amor. Aleluya. Y luego tiene la experiencia para que vea que lo real que es. Así Y es. aún así no ha dado el paso. Así hay muchas personas que quizás nos están oyendo en esta noche. Y es increíble porque, mis hermanos, Dios es real y Dios lo que quiere para el ser humano es salvación. No, y aquí en nuestro país, como decía anoche Chanel Nova, se ha desatado una pila de demonios, hermano Rafi Vargas, que hay que identificar y echar fuera a los cristianos, los que creemos en Jesucristo. Porque si usted no ve todos los días lo que pasa, hoy en Ciudad Colonial, un hombre fue, acabó con la mujer, esto, lo otro, eso fue un problema. Antes de ayer fue otro, o ayer, qué sé yo qué día fue. Yo sé que fue en estos días porque ahorita mismo, esta mañana, porque yo lo vi entonces o en la tarde. Nosotros como cristianos debemos llamar, porque no es un secreto que nuestros vecinos son personas que hacen. Están endemoniados. Hermano, usted dijo algo al principio cuando comenzó y creo que debiéramos ponerlo ya en práctica y es la intercesión. Yo creo que este tiempo que resta deberíamos orar por nuestro país, por las familias. Hay que orar intensamente por nuestro país, sobre todo, hermano, por la influencia que hay de esos vecinos que han traído sus dioses aquí. No es desde ahora, pero Y ahora no con solamente mayor eso, intensidad. hermano, mire, que ellos van a los sitios a hacer ritos. Sí, donde quiera que Allá ellos en los llevan a Ciudad trabajar y a donde viven, ellos hacen esas cosas. Gracias. Maldicen los lugares, pero Y a nosotros nos llamaban en Ciudad Colonial, y discúlpeme que lo interrumpa, a cada rato que yo estaba en plaza, en parque, en la calle, haciendo cosas, ritos, y que donde quiera que se paraban, empezaban a instalar un centro de brujerías. Entonces nosotros como pueblo de Dios, usted no ve lo que ha pasado y nadie dice nada, ningún grupo ni ministerio dice nada. Óigame, ¿cómo es posible que quiten de los documentos oficiales el escudo nacional y coloquen la cúpula del palacio y nadie diga nada? ¿Por qué? Con los colores de la bandera de nuestro vecino y nadie habla nada. El Señor me mostró un día cómo eso es un plan que viene caminando hace años. Y no me lo dijo carne ni sangre, me lo dijo el Señor. sí, pero usted sabe, hermana Ruth, dice la palabra del Señor, que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y el Señor nos encomendó a nosotros deshacer las obras del Denunciarlas, diablo. primeramente. Vamos a orar y vamos a quebrantar, vamos a romper en esto. Gracias, Tenemos sí. autoridad y poder. Vamos en esta hora, hermana, a hacer un clamor todos los que Amén. estamos aquí Mira, hermano, por esa situación. yo le decía al Señor cuando la persona que tenía invitada Gracias. me canceló porque tenía un inconveniente familiar. Señor, yo me voy a estar tranquila porque lo que tú quieres, eso es lo que se va a dar.
Y cuando yo llegué aquí, muy turbada, me quedé sentado un par de minutos porque me puse así y le dije, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios empezó a traerme lo que dijeron anoche, lo que esa joven, Chanel Nova, empezó a adorar y empezó a decir que se necesitaba la rápida intervención de intercesores por nuestro país, Amén. denunciando al pueblo lo que está pasando, Sí. que la gente está, que el Señor despierte. Yo le digo al Señor, despierta el espíritu que tú pusiste en Juan Pablo Duarte, despiértalo en cada dominicano, porque Juan Pablo Duarte se escudó en Dios, se agarró de Dios y buscó a Dios para hacer todo lo que hizo. Y eso es notorio, evidente, cuando él dijo, primeramente, por la justísima y santísima Trinidad de Dios omnipotente. La Dios, Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando él todo lo que hizo, lo hizo en base a Dios y a la Biblia. Porque de no ser así, nosotros no hubiéramos podido libertarnos de la esclavitud de los haitianos. Aleluya. Y eso es algo que no es cuestión de raza ni de color, porque aquí habemos de todos los colores. Rafi es de un color, yo de otro, mi hermano Hanson, el hermano, todos somos una mezcla. Porque en Gloria a Dios. República Dominicana somos una mezcla de colores. Desde morenos, color zapato, hasta indio, como dicen, y chocolatico. Blanco, rubio, ojos azules. Y así, pero todos tenemos algo en común, que creemos en Dios, que el que se pone contra Dios tiene problemas con el dominicano, porque sabemos que un presidente nunca ganó solamente por la palabra no creo en Dios. Gloria a Dios. Oremos. Sea Vamos a orar por nuestra nación. así. Gloria a Dios. Vamos a ponernos bajo el poder de la casa, hermano. No te Amén. quedes sin orar por nuestro Gloria a país, Dios. porque estás a través de la radio, a través de la internet, donde tú estás escuchando esta voz. Dobla tus rodillas y vamos a clamar por nuestra República Dominicana. Esta fue la tierra que, como Dios le entregó a Israel, nos las entregó a nosotros esa Amén. tierra. Y nosotros Amén. vamos a luchar no con las Amén. armas carnales. Las porque armas de dice nuestra la- milicia no Amén. son carnales. Dice el Señor que más poderosas son las armas espirituales que Él ha depositado en nuestros labios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos presentamos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, y nos unimos en intercesión, nos unimos en oración por nuestra República Dominicana, Señor. Señor, mira cómo el enemigo trata de destruir lo que tú formaste, lo que tú hiciste y lo que tú sellaste, Señor, con tu firma, Padre amado. Padre, sabemos que el enemigo le queda poco tiempo y está tratando, Señor, por todos los medios de destruir lo que tú has creado. Pero creemos, Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, y en el Señor de Señores. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cubra los cielos de la República Dominicana con la sangre de Cristo. Cubre, Señor, el norte, el sur, el este y el oeste con la sangre de Cristo. Cubre, Señor, cada kilómetro a la redonda, Señor, de nuestra nación con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Pon una hilera de ángeles, Señor, en derredor de nuestra isla. Ángeles, Señor, una con espada en la mano y otra con espada agarrada, Señor. En la unión del Espíritu para anular, para cancelar, Señor, los decretos y maldiciones, Señor, que lanzan los brujos y hechiceros en esta nación santa, Señor. Todo Bendito sea convenio, Dios. Señor, está Aquí hay, cancelado Señor, por la siervos de sangre Dios de que no han Cristo, doblado sus Señor. rodillas Sí, a bajar. Señor, Y nos ponemos en la brecha, Padre. Nosotros estamos a la brecha por nuestro país, por las familias, las obras de cada la dominicano, los altares, Señor, toda maldición, Señor, se cancela en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Señor amado, levanta tu guerrero de intercesión, levanta tu iglesia, levanta los pastores, levanta los evangelistas, los misioneros, en intercesión, en ayuno, a las calles, en silicio, Señor,
búsqueda, Señor, con espada, Padre, En el para nombre de anular y Jesús. cancelar En el nombre de los Jesús, decretos del diablo, Espíritu Padre. Santo, Oh, Espíritu de Dios, Santo de Dios, Shikatisa, glorifícate, Kabaisa, Señor, en movilízate, esta nación Espíritu mexicana. de Dios, Señor, Espíritu y libera los Shikatisa, aires, Señor, de la ahora, intromisión, Señor. Padre amado, Que la demoníaca sangre de que Jesús ciega las mentes y los corazones de los que gobiernan esta Ay, en nación. el nombre de Jesús. Señor, abre los ojos de los ministros. Abre los ojos Abre los ojos espirituales del de tu presidente. pueblo. Abre Abre los ojos del ojos, ministro de Señor. Defensa. y de Todo los guardias. plan del diablo en Le el abre que los ellos ojos, están, sí, a la Señor, población involucrados, dominicana. deshácelo. Señor, saca esos demonios de esta nación, Señor. Sácalos, Sácalo a la enemigos, luz, Señor. Señor. Tú Aleluya. eres Dios y no hay más Dios que tú, Espíritu Señor. Santo de Dios. Nosotros, Glorifícate, ay, no glorifícate. permitas, Señor, que los planes Toma que el ellos quieren control de la sean reales. República Tú Dominicana. dijiste que serían Santo. 5, Señor. Rompe las De cadenas de quizá baisa que opresión. se pusieran a la Cancela brecha. las Tú maldiciones. chica Destruye los altares. ay, aquí Señor. habemos más de 5, Señor. Apaga las velas, los Nosotros velones. intercedemos, Señor, Señor, por nuestro cancela los país, Señor. infiernos, En el Señor. nombre de Jesús. Oh Todo Señor, plan saca del de enemigo en contra de circulación, Padre, esos nosotros, brujos y Señor. hechiceros que se encuentran en nuestro En el nombre de territorio, Jesús, Padre. Toma el Échalo control, fuera, Señor, y Señor. envía Ay, un chica, continente de ángeles Baisha. que cubra En los el nombre de barrios, Jesús. que cubra las Sí, provincias de Señor. nuestra nación, Todo que demonio de cubra las drogas, fronteras, Señor, Señor. para enloquecer a Saca, los Señor, jóvenes, Señor. a esos Porque demonios de saca nuestra de esa nación, baisha. Señor. Saca esos haitianos ilegales de nuestra nación. Sácalos, Señor, de nuestra nación. Esos que vienen a maldecir, que vienen a matar y a destruir, Señor. Ten misericordia, de donde Espíritu sea que Santo, venga, en el Señor. nombre de Ay, en el Jesús. nombre de Toma el Jesús, control, Señor. Toma el Espíritu control de Santo, República tómalo, Dominicana, Señor. Señor. Que el hombre no ha Ay, sabido Señor, gobernar aquí en esta tierra, Señor. Ay, Pero Señor, tú aunque sí ellos puedes tramen lo gobernar. que tramen, Tú eres nuestro tú eres que lo Tú deshaces, eres Señor. nuestro Salvador. Devuelve el escudo, Así Señor, al es, no a ti, centro Señor. de los Solo documentos tú tienes oficiales. palabra de Devuelve el poder, escudo, Señor. Señor. Envía la palabra, Chica, Señor. ay, Aleluya. Señor, el Mira lo que que están nunca haciendo sabe, nuestros Señor. gobernantes, Señor Ellos amado. pueden tramar una Detén cosa, estos Señor, gobernantes que Padre quieren Santo. destruir nuestra Deténlos, patria, Señor. deténlos, Señor. Sácalos de circulación, Espíritu No Santo. importa que lo tengan Todos todo, aquellos, Señor. Ellos Señor, pueden que tener ropas que eran bien extrañas, porque yo vestía muy diferente a los demás jóvenes. Siempre estaba vestido como con un atuendo que llamaba la atención, siempre vestido de negro, con ropas extravagantes. Pero eso es algo ya personal mío, gloria a Dios, porque lo único que yo pensaba era en ser un buen músico, un buen baterista. Casi lo logro. Digo casi porque cuando estaba ya en la cúspide, el Señor me hizo un llamado especial, hermana Ruth. Dios es tan bueno que sin yo conocerle, que sin yo saber hacia dónde me dirigía, porque la mayoría de los jóvenes que viven su vida y no conocen a Dios, creen que todo está bien. No sabía que yo iba directo al infierno, porque si yo hubiera muerto en esa condición en la que estaba, me hubiera perdido. Pero dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que envió salvación a nuestras vidas, para que todo aquel que cree en el nombre de Jesús sea salvo. No, y siempre hay alguien, hermano, que ora por nosotros. Aunque quizá nosotros no lo sabemos, nosotros como cristianos, eso es algo que yo siempre digo, que hay alguien siempre orando y pidiendo por alguien, por la salvación de las personas. Yo lo digo por mí, porque ayer estábamos en la celebración de los 20 años de la iglesia, madre de nuestras iglesias, y decía Chanel Nova que se necesitan intercesores. Así es. Y yo creo que eso es así. Porque cuando intercedemos por alguien, Dios lo toma en serio. Y cada petición, yo lo digo por mí misma, porque a veces el Señor me inquieta a orar por personas que quizá ni saben que yo oro por ellas, por personas quizá que están en autoridad, por otras que no están en autoridad. Yo le presento hasta bobinas que usted conoce, que anda en la calle, y cuando el Señor me inquieta, yo lo presento, pero así cuando me presenta una amiga ministro, también lo presento, y le pido al Señor, hay una que yo le digo, Señor, como a Pablo, túmbala del caballo, si tú pudiste con Pablo, puedes con ella, y el Señor sabe. Entonces,
cada vez que Dios nos pone orar por alguien, Dios sabe por qué. Porque Así usted es. dice que usted llegó, pero usted no sabe quién estaba orando para que usted llegara. Porque a veces donde uno menos se cree, hay una persona intercediendo por nosotros. Amén, así es. Realmente, mire, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, porque realmente en mi familia no había una sola persona que fuera cristiana. Ni mi abuela, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis sobrinos. Nadie conocía el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me crié en un hogar donde eran totalmente católicos, con todas las imágenes que usted se imagina de esos tiempos. Habían imágenes detrás de las puertas, había una ruda de arriba de la puerta, un pan en la otra puerta, una herradura, lo que había era una esquinita con cuadros, eso era lo que conocíamos. Pero tras la situación de mi experiencia en el mundo, allí viene lo que es la revelación del eterno Dios. Porque es como usted dice, hermana Ruth, yo no sé quién estaba orando por mí, pero realmente alguien oró y eso hizo que el Señor cambiara el curso de mi vida. Amén, que se moviera la mano de Dios Amén. para rescatarlo. Porque la gente no entiende la importancia de la intercesión. Yo Yo recuerdo, entiendo que, hermano Rafi, que interceder por la gente es algo que nosotros los cristianos debemos hacer. Yo ayer me identifiqué tanto cuando la persona que estaba ministrando decía, Chanel Nova cantando decía, que la gente quiere ministerio, quiere púlpito, quiere profecía, quiere dones notorios, pero que es muy raro que la gente quiera ser intercesor. eso es verdad. Uno de los ministerios más importantes es la intercesión. Amén, así es, eso es verdad. Yo recuerdo, hermana Ruth, que en esa situación en la que yo me encontraba, yo bajo los efectos de las drogas y el alcohol, yo desde que me levantaba en la mañana, no dormía 2 o 3 horas porque no dormía, pero en las madrugadas, cuando abría mis ojos ya amaneciendo, tenía que tener un litro o un pote de ron, ya sea por la mitad, y desde que abría los ojos me daba un trago. Yo trabajaba en la 22, en la Ernesto Gómez, casi esquina María Montés, con mi papá en una fábrica de muebles que tenía allí. Yo recuerdo que iba en la Moca, casi esquina 20, con 2 chaticas aquí, hermano, caminando. Un vaquero. Sí, y era algo natural para mí porque eso me hacía sentir bien, me hacía sentir en control. Pero cuando yo voy llegando a esa calle de la 20 con Moca, una evangelista, sé que es una evangelista ahora, pero una mujer que me voció desde la otra esquina y me dijo, muchacho, Satanás te tiene un lazo, acepta a Cristo para que Él te libre. Yo doy gracias a Dios porque no fui de las personas que siempre están diciendo, ahora no puedo, mañana. Yo le dije, ore por mí, con mis 2 potes de ron ahí, yo en el medio de la calle de la 20 con Moca, acepté y ella oró por mí. Y pienso que quizás esa oración, más ella a lo mejor sintió del Espíritu pedir en su iglesia que oráramos por mí, y a partir de ahí comenzó Dios a orar. ¿Por qué digo esto? Yo no sabía lo que era el Evangelio. Yo pasaba por los cultos que se hacían en las calles, que antes en los barrios siempre habían cultos, Sí. siempre había una tarima con gente predicando. Y cuando yo pasaba por ahí con mi melena, con mi brinquito y mi cosa, siempre alguien me voceaba de la tarima, muchacho, acepta a Cristo, ven que Él te está llamando. Y yo hacía así, estos locos, que me convierta, que vaya para allá. No le hacía caso. Sin embargo, hermano, hoy el loco está haciendo lo mismo que hacían ellos, predicar en las calles, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero, ¿qué quiero decir, mis hermanos? Cuando yo estaba en ese mundo que no conocía a Dios, no había manera de que alguien me hiciera entender a mí que la iglesia era importante. Hermano, porque el Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros y va trabajando Hermana en Ruth, eso. que mucha gente piensa que es que te llevaron a la iglesia y te lavaron el cerebro. No, si el Espíritu Santo No no hace trabaja. un trabajo, no te toca, tú no vas a saber ni de lo que te están hablando. Hermano, mire, a mí me llevaban pequeñita a la escuela bíblica. Mi abuelo era adventista, pero no me decía nunca, sé de esta religión o de la otra, sino lee la Biblia.
me regaló una Biblia y me llevaba a la escuela bíblica siendo yo pequeñita, que el otro día yo encontré en cosas que mi papá había dejado, un pequeño certificado de papel de cuando yo tenía como 7 años, porque yo sabía leer desde que tenía 3. Mi Oh, tía, Te he dado súper dotada. mi tía es profesora, o era profesora porque ya ella está viejita, y ella tenía una escuela hogar y se encargó de enseñarnos a mí y a mis hermanos a leer. Y que ya yo con 4 y 5 años leía perfectamente como leo ahora. Gloria a Dios. Y me llevaban a la escuela bíblica, me llevaban a otra que había por mi casa. Y eso fue como quedándose en el corazón. Aunque luego el Señor permitió quizá muchas cosas. Yo me casé con una de esas personas que tenían eso, como usted dice, una esquina llena de santos, pero en su negocio, porque en mi casa nunca le permití que lo llevara, sino que él lo tenía donde él tenía su negocio y eso. Y cuando mi primera hija nació, yo recuerdo que parece ser que él tenía algunas gente o algunas mujeres, qué sé yo. Y cuando ella nació, a mí me tuvieron que hacer cesárea porque tenía mucho nudo en el cordón umbilical. Wow. Y en aquel tiempo no existía la sonografía. Y el doctor que me atendió era un amigo de mi mamá, de la niñez. Y él, al ver que yo no daba luz, que tenía ya 2 días, y que era una jovencita, bien jovencita, y no estaba haciendo escándalo ni nada, él optó por operar. Cuando él me operó, me dijo que tenía muchos nudos presionándome la vena aorta. O sea, que si hubiera intentado bajar o él forzar, me hubiera matado inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Que esa noche, cuando me operaron, hermano, yo nunca olvido que yo veo una persona y veo como que hay alguien parado al lado de mi mamá. Mi mamá estaba leyendo la Biblia. Mi mamá tenía la Biblia en las manos. Y yo... Señor amado, todo lo que se levanta en contra de Ay, nuestra Señor, envía constitucionalidad. ángeles guerreros, Señor, ángeles guerreros, al arcángel, Mira aquellos que se venden, Señor, por preventa, Señor. Sácalo a la luz. Ay, Expon, Señor, Señor, aquellos todo aquel que traicioneros que se se han vende por un levantado plato de para lentejas, destruir Señor. nuestra nación. Ay, Padre Santo, Espíritu que Santo, tu con mano, aquellos Señor, traicioneros se de la levante, que patria. tu justicia, Señor, sea fortalece, hecha, Señor, Señor, los que que pelean tú por nuestra quites la nación. venda del dominicano, Espíritu Santo, que no todo el podemos friamiento creer. que tiene el Cúbrenos por la dominicano sea sangre de echado Cristo, fuera. con toda la armadura Que el de Dios. Espíritu Santo, Señor, quede Levanta, toda Señor, frialdad y levanta ponga, vallados, Señor, el Señor, fuego del alrededor del Espíritu Espíritu en Santo cada de dominicano, Dios. Señor, Pelea, para Señor, pelear por su pelea país. por nuestra Chicatiza, nación. cabaiza, Cubre y guarda lo que y tocamos cabaiza. con nuestras manos, Tú Señor. pelearás por nosotros y Glorifícate, nosotros Señor. estaremos Guarda a tranquilos. los niños, Ángeles, Señor. carros de Guarda a los fuego. jóvenes, los ancianos, los viejos, Señor. Ay, Señor, Espíritu cuida Santo por de el Dios. país, Señor. Rompe las cadenas, rompe las En el nombre de cadenas. Jesús. Deshacemos las obras del diablo. Deshacemos las Mira, obras del Señor, diablo. todo deseo Deshacemos las gestado obras del en diablo. contra de En las el nombre de dominicanas y de Jesús. los En el dominicanos, nombre de Señor. Jesús. Hay todo Bajo la demonio de sangre de feminicidio, Cristo. Señor. Bajo la autoridad Échalo del fuera de Espíritu este Santo. país. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Cancelado por la sangre del Cordero, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que te quisiera sacar país sellas, Señor. Todo plan, toda agenda, todo paisa. Ay, sí, Señor. Padre, no somos compromisarios de ningún compromiso espiritual. Tu pueblo, Señor, no se compromete con ningún compromiso que ellos hayan hecho con nuestro país, Señor. Oh, ni el presidente, ni los ministros, ni Quisa Capaisa, y Capaisa, en el nombre de Jesús, Señor. Ay, Señor, que el Espíritu Santo mueva, Señor, el corazón de cada dominicano, por un camino extraño y por cierto Señor, que se confabulan con la maldad en contra del pueblo de Dios, Señor. Ten misericordia. todo plan en contra de
de tu por un pueblo, camino Señor. allanado y por Todo lo que siete ellos traman, meses, Señor. Señor. Ay, sácalo a la luz y deshácelo, Señor. Ay, Señor, que las mujeres, Señor, vean el valor que tienen, Señor. Que ellas son tierra, que se ataca, paisa. Según Y Santo con un de solo Dios, tiro, sin a un valer, tiro de gracia que Señor, tú diste, Señor. nuestro derecho, nuestro país, Aplícale Señor. tu Te lo temor, pedimos, Señor. Señor, en En el nombre de Jesús. Señor. Consuma, Glorifícate, Señor, glorifícate, todo lo que no glorifícate, viene del Señor. reino de los Te Te lo cielos. rogamos A la para Padre, tu República te gloria, Señor. presentamos, Te lo Señor, pedimos por Por los la pueblos, sangre nuestro poderosa Dios. de ¿A quién Jesús. iremos sino a ti? Sacamos, Solo tú Señor, tienes palabra de el poder. anatema, Te Señor. presentamos los Aún necesitados. pertenezca a nuestra tierra, Aquí Señor. Así saca, como dice, tú le Dios, dijiste a Dios, Josué, Dios, que y perdió la caixita, tierra, dice, Señor. y saca Por el paisa. Y anatema que caixita, tenía. dice, Sacamos la saca anatema, paisa. Señor. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, movilízate en este país, Espíritu de Dios. Ay, Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo, que la oración llegue a los Espíritu Santo, calienta el corazón de para cada uno. cancelar Ay, todo plan de saca enemigos paisa. contra Ay, nuestra Señor, nación. anulado, No tienen parte ni en el suerte, nombre porque poderoso de Jesucristo Jesús. nos Sopla compró viento del a norte, precio de sangre. sopla viento del En el sur nombre de y Jesús. sopla viento, Señor, Amén. recio, para llevarse toda la influencia Ay, Espíritu negativa. Santo, te Señor. presentamos a cada enfermo, Señor. Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú visitándolo. Ay, Shikatiseretiquishakabaisha. Ay, Señor, di la palabra, porque si tú dices la palabra, cada enfermo sanará. Oh, Señor, tú eres el Aleluya, mismo aleluya. ayer, hoy y por los siglos. Oh, gloria, Enviamos gloria, la gloria, palabra de gloria. sanidad Shikatiseretiquishakabaisha, Santo sobre tu cada nombre, hermano Señor. enfermo, Señor. Ay, Padre, que ellos reciban Bendito sanidad Dios. en el nombre de Jesús. Oh, Que tu Espíritu Santo te glorifiques. Oh, Glorifica al Padre, Espíritu de Dios. Espíritu Santo toca. Espíritu Santo Aleluya. sana. Oh, Espíritu Espíritu Santo Gracias. liberta. Gracias, Espíritu Señor. Santo, aquel que esté atado, Señor, por los vicios. Ay, Señor. Shikatiseritikisacapaisa. Desátalo, Espíritu de Dios. Espíritu Oh, Santo de bendito Dios. Dios, Aquí Señor. Seritikisacapaisa. Oh, Aquellos santo Dios, demonios, Señor, desatados para dañar nuestra Ay, juventud, bendito Señor. Dios, Señor. Átalos, se quisiera atacar paisa y envíalos, Señor, a prisiones. Por que Isaías quisiera Vargas, atacar paisa. Señor. por En el Isaías nombre de Vargas. Jesús. Solo tú eres Dios. Eduardo Vargas Shikatiserata Guzmán. kapaisha. Y katisiritikisa Fíjate, kapaisha. Isaías Vargas Aquí Guzmán. satekisa kapaisha. Ay, Espíritu Y Santo, Guzmán de que cada Vargas, uno de Señor, nosotros, te lo Señor, rogamos, Señor. podamos ser un reflejo de tu gloria. Sí, Que tu Señor, aquí Padre sapaisha, que tu Espíritu Santo se mueva. Que cuando mi hermano Aleluya, Hanson, mi Dios, hermano Ramón, mi hermano Antonio, mi hermano Rafi, mi hermano el otro Ramón, yo, cualquiera de Aleluya, nosotros, Dios, Señor, Señor. estemos en algún lugar, tu presencia y tu poder sea manifiesto, Señor. Santo Oh, Dios. Kisarata paisa. Oh, Espíritu Santo de bendito Dios, Dios, movilízate, Señor. Pon tus palabras, Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, ayudar a establecer tu reino. Mira la campaña de mañana, Señor. Muévete con poder y gloria. Movilízate, Señor. Padre, lleva las almas aquí, Kisarata paisa. Ay, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, con poder y gloria, Espíritu Santo. Aleluya. Ata, Señor, y reprende todo aquello que quiera impedir que tu palabra corra como río de agua de vida. Oh, Espíritu Santo, que cada necesidad, Aleluya. cada necesidad de tu pueblo sea suplida. Mira, Señor, a cada uno de nosotros y nuestras necesidades. Que seas tú, Señor, obrando en nosotros, en nuestras familias, Señor. Que seas tú estableciendo en tu orden en cada familia aquí representada, Dios. en cada familia, Señor, de tu pueblo. Que tú seas el centro, Señor, pero también que tú traigas paz, Aleluya. unidad, amor, Señor. Aquí saca paisa, y que todo aquello que quiera inquietar la vida de tus hijos, Señor, y de nosotros a través de la familia, Señor, seas tú, Señor, enviando
enviando, Señor, tu ángel y poniendo cada situación en orden. Que los que tenemos necesidades, Señor, seas tú supliéndola. Que aquellos que tienen deudas, Señor, seas tú abriendo la compuerta de los cielos y derramando bendiciones hasta que sobreabunde. Tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata, Señor, y tú haces como tú quieres. Señor, que aquellos que tienen, Señor, nuestras bendiciones, que aquellos que tienen, Señor, las herencias que nos corresponden, Aleluya, que seas tú, Señor Jesús, nuestro abogado, Señor, que seas tú peleando nuestras causas, que seas tú peleando nuestras batallas, que seas tú, Padre amado, el juez, y tú, Señor, nuestro defensor. Padre amado, que cada uno de los que estamos comprometidos con tu obra, Señor, de lo que hemos prometido, Señor, entregarle aquello que tú tienes que entregarnos, Señor. Seas tú, Señor, supliendo, ayudando, Señor, y entregando cada cosa. Que los que necesitan una compañera, Señor, una ayuda idónea, Señor, tú seas trayendo una conforme a tu corazón, Señor. Una persona, Señor, que te sirve en espíritu y verdad. Yo te presento a aquellos que están solos de mis hermanos, Señor. Te presento su situación y te pido, Señor, que tú le traigas paz a su corazón, pero por sobre todo que tú tengas misericordia, Señor, y que le traigas esa ayuda, esa compañera, porque tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, Señor. Y nosotros, Señor, en base a tu palabra te pedimos eso, que en el hogar que hay disensión, que tú traigas paz, Señor. Mira, te presento el hogar de mi hermano Ramón, su esposa descarriada, Señor. Yo te pido que la traiga de nuevo a redil. Te pido por la familia de mi hermano Antonio, de mi hermano Rafi, Señor, que cada cosa, Señor, que nosotros, tus hijos, te presento mi familia, te presento, Señor, mi familia, desde el primero hasta el último, Señor, para que seas tú libertando, Señor, y trayendo a redil a cada uno de los que han de ser salvos. Te presento, Señor, cada persona que nos está escuchando. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo vaya a cada lugar, Señor, y se manifieste de una manera, Señor, sorprendente, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Se acabó el tiempo. Si Cristo no ha venido, el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos su programa Testimonio. Dios le bendiga y hasta la próxima. Maranata. Cristo viene ya.